Bienvenido al video de esta semana. En esta clase trabajaremos sobre el proyecto integrador. Recuerda que el proyecto integrador o proyecto final consistía en estar midiendo una planta medicinal durante cierto tiempo. Nosotros estuvimos midiendo la altura o crecimiento de esa planta durante parte del momento 1 y durante todo el momento número 2. Entonces, en este momento tú deberías de tener una tabla algo parecida a la que tengo de este lado. Este ejemplo que yo tengo aquí es una tabla de una compañera de otro grupo que con sus datos vamos a hacer el ejemplo de cómo tú deberás entregar tu proyecto final al término de esta semana. Entonces, de este lado ella tiene la fecha y de este lado anotó la altura que midió su planta. Obviamente al principio midió 16 y al final, el 25 de noviembre, midió 24.5 centímetros. Recuerda, la planta que estuvimos midiendo fue una planta medicinal. Entonces, en la primera parte de tu proyecto final tendríamos el planteamiento. En ese planteamiento vas a incluir tu tabla y de esa tabla vamos a obtener los siguientes datos. El primer dato sería la altura inicial. Y entonces, dentro de la tabla yo puedo observar que la altura inicial sería 16. Por lo tanto, mi altura inicial sería 16 centímetros. Otro dato que voy a necesitar y que tengo que sacar de mi tabla será el factor de crecimiento de la planta medicinal con la que estuve trabajando. Y para calcular ese factor de crecimiento, necesito el crecimiento total de la planta sobre el número de días. Y para obtener el dato del crecimiento que tuvo la planta, voy a tomar el último valor de mi tabla y le voy a restar el valor inicial de la altura de la planta. Entonces, en este ejemplo, tomaría 24.5 y le restaría 16. De forma que esto me va a quedar como 8.5. 8.5. Entonces, mi factor de crecimiento sería igual a los 8.5 centímetros, que es el crecimiento, sobre el número de días. Y aquí el número de días yo lo voy a sacar de esta columna donde tengo que empezó a medir el 24 de octubre y terminó, o la última medición fue el 25 de octubre. Y si sacamos cuentas, desde el 24 de octubre hasta el 25 de noviembre son 32 días. Quiere decir que esta alumna midió por 32 días la altura de su planta. Entonces, de este lado voy a poner esos 32 días para poder calcular ese factor de crecimiento. Y al hacer la división de 8.5 sobre 32 días, me quedaría que mi factor de crecimiento es igual a 0.266. Y este sería el segundo dato que voy a necesitar. Recuerda, en la primera parte del proyecto integrador vas a poner el planteamiento. Dentro de esa sección del planteamiento tendrás que incluir la tabla de las medidas que obtuviste para poder tener los días, la altura inicial y la altura final. Y dentro de esa misma sección del planteamiento vas a obtener los datos de la altura inicial y el factor de crecimiento. La segunda parte de tu proyecto final o proyecto integrador será el desarrollo. Dentro de ese desarrollo vamos a trabajar el siguiente planteamiento. La altura de la planta será igual al factor de crecimiento por el tiempo en días más la altura inicial. Aquí es importante que recuerdes que como cada uno estuvo trabajando con una planta diferente, su factor de crecimiento y la altura inicial de la planta será diferente. Por lo tanto, ningún proyecto podría coincidir. Solamente los pasos serán los mismos. Entonces, con lo que me dice el planteamiento, voy a generar una función lineal. Y como podrás ver, me dice la altura de la planta, que yo la puedo representar con la letra H. La altura de la planta
será igual al factor de crecimiento, que recuerda, el factor de crecimiento ya lo calculamos al principio y para mi caso es 0.266 multiplicado por el tiempo, que es importante que el tiempo lo debemos de manejar en días, más la altura inicial. Entonces, la altura inicial de mi ejemplo es 16 centímetros, por lo tanto yo aquí voy a colocar 16. Entonces, en este caso, mi ecuación lineal quedó de esta forma. Tu ecuación lineal tendrá otro factor de crecimiento diferente y otra altura diferente inicial de la planta. Ahora que ya generé mi función lineal, voy a hacer una tabla de valores para generar también, dentro de un plano cartesiano, la recta que representa a esta función lineal. Entonces, en la primer columna tendré los valores de los días, que recuerda que los días están representados con la letra T dentro de la ecuación, y en otra columna tendré la altura. Y también recuerda que la altura está representada con la letra H. Entonces le voy a dar valores a los días empezando con el 0 y después 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y ahora simplemente voy a sustituir la variable t dentro de mi función original. Entonces tendría, por ejemplo, que la altura cuando vale 0 será igual a 0.26 por el tiempo que ya dijimos que vale 0 más 16. En este caso, cuando la altura está en función del tiempo 0, simplemente va a valer 16 porque al multiplicar 0.266 por 0 se vuelve 0 y me va a quedar nada más 16. 16 de este lado. Ahora voy a sustituir el valor tiempo cuando tengo 5 días. Entonces voy a decir, la altura de la planta cuando han pasado 5 días es igual a 0.266 por 5 días, que es lo que vale t, lo saqué de acá de la tabla, más 16. Entonces la altura cuando han pasado 5 días va a ser igual, y al hacer esta multiplicación más 16, obtendría simplemente 17.33. Y este sería el valor en función de 5 días. Tendría que cuando han pasado 5 días, mi planta mide 17.33 centímetros. Ahora lo único que se tiene que hacer es sustituir dentro de la función original cada uno de los valores que le dimos al tiempo, de forma que al final nos va a quedar la tabla más o menos de la siguiente manera. Como podrás ver, yo sustituí dentro de la fórmula cada uno de los valores que le di al tiempo, desde el 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30, obteniendo los valores en función del tiempo para la altura, 16, 17.33 hasta el 23.97. Y esta tabla de valores la he graficado dentro de un plano cartesiano, en donde el eje de las X será el valor tiempo, o sea, los días, y el eje de las Y será la altura o el valor H. Porque recuerda que lo que obtuvimos al principio del problema fue una función con respecto a la altura de la planta. Entonces recuerda, dentro del plano cartesiano lo único que hice fue graficar cada una de las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada 0,16 la grafiqué en el eje 0 y 16 en H. El siguiente punto fue 5,17.33, que es el que tengo aquí, 5 en el eje de las X y 17.33 hacia arriba sobre el eje de las Y. Y así fue que grafiqué cada uno de estos puntos. Dentro del plano cartesiano terminé graficando todos los puntos
para entonces al final obtener una línea que sería la recta de mi función original. Entonces, al unir cada uno de los puntos, obtendría la recta que representa a mi función original. La última parte de tu proyecto final o proyecto integrador será la comprobación, aplicando la definición de la derivada que vimos al inicio del momento 2. Entonces vamos a necesitar la función original que obtuvimos en la parte del desarrollo y la vamos a sustituir dentro de la definición de derivada que la tenemos aquí en color azul. Lo único que hice fue cambiar la variable x por la variable t, porque nuestra función original en vez de tener x tiene la variable t. Si recuerdas, la definición de derivada me dice que la derivada de x es igual a la función incremento menos la función original sobre h o sobre incremento. Lo primero que necesito es calcular la función incremento, que la voy a sustituir en esta parte. Y como tú ya sabes, porque esto ya lo hemos hecho, para calcular la función incremento voy a tomar mi función original, o sea, 0.266t más 16, y en vez de la variable t, yo voy a escribir t más h, o sea que me va a quedar 0.266t más h más 16. Y entonces ya tengo mi función incremento, que es lo que voy a sustituir en esta parte. Y ahora sí, ya puedo sustituir dentro de la definición de derivada. O sea que me va a quedar que la derivada de la función t o de la función tiempo es igual a mi función incremento, que es lo que tengo de este lado, 0.266 multiplicado por t más h más 16. Todo esto lo vamos a poner dentro de un paréntesis y le vamos a restar la función original, que la función original es la que tenemos en color rojo. Entonces, dentro de un paréntesis voy a obtener 0.266 multiplicado por el tiempo más 16. Y todo esto lo voy a dividir sobre h. Y ahora, en el siguiente paso, me va a quedar que la derivada de la función con respecto al tiempo va a ser igual, y aquí voy a hacer multiplicaciones. Lo primero que voy a multiplicar es t por 0.266, o sea que me va a quedar 0.266 por t más, ahora voy a multiplicar h por 0.266 y me quedaría 0.266h más 16, más 16. Y el siguiente paréntesis solamente lo voy a multiplicar por negativo. Quiere decir que esto, al multiplicarlo por negativo, se va a volver negativo. O sea, 0.266t, y el 16 positivo también, al multiplicarlo por el negativo que está afuera, se va a volver negativo. Menos 16 sobre h. Y como podrás notar, me quedaron valores que puedo eliminar. Ejemplo, este punto 266t positivo le puedo quitar el menos 0.266t. Entonces, este con este se va a eliminar. Y lo mismo va a suceder con el 16, porque tengo 16 positivo y 16 negativo. Entonces, al final, simplemente me va a quedar que la derivada de la función con respecto al tiempo es igual a 0.266h sobre h. Y aquí recuerda que nosotros también ya sabemos que puedo dividir h entre h y esto se va a volver 1. Y al volverse h entre h 1, simplemente me va a quedar que la derivada de la función con respecto al tiempo es igual a 0.266
266. Y entonces ya obtuve la derivada de la función original aplicando la definición de derivada. Ahora te voy a explicar cuáles serán los elementos que debes de incluir dentro de tu proyecto final o proyecto integrador. Primero debes de saber que este trabajo lo vas a entregar en hojas blancas, también vas a ocupar hojas milimétricas para realizar la gráfica del tiempo con respecto a la altura y lo puedes hacer a mano o también lo puedes hacer en computadora. Eso ya dependerá de lo que tú elijas, pero tendrá que ser en hojas blancas y también en hojas milimétricas. El primer elemento que vas a incluir dentro de tu proyecto final será la portada. En esa portada puedes incluir tu nombre, el nombre de la escuela, tu grupo y la materia. El segundo elemento será el planteamiento. El planteamiento ya lo describimos dentro de este video. Y también incluirás el desarrollo. Dentro del desarrollo vas a utilizar algunas hojas milimétricas para graficar la recta de la ecuación que obtuvimos. El último elemento que vas a incluir dentro de tu proyecto final será la comprobación de la derivada. Esta sección es la que acabamos de explicar, donde aplicamos la definición de derivada para obtener la derivada de la función original con respecto al tiempo. Entonces recuerda, para tu proyecto final o proyecto integrador vas a incluir una portada, la sección del planteamiento, la sección del desarrollo, donde dentro del desarrollo vas a utilizar algunas hojas milimétricas para hacer la gráfica o recta de la variable tiempo con respecto al crecimiento de la planta. Y la última sección sería la comprobación de la derivada.